Vox, utilizando su terminología, que no quisiera en absoluto utilizarla mucho, pero utilizando su terminología, Vox también es un grupo adulador de algunos líderes ultraderechistas mundiales. Que vaya líderes, y ustedes los adulan y los elogian. Es decir, ustedes también son un grupo adulador de personas que comparten con ustedes ideología extremista y ultraderechista. Esto lo han escuchado estos oídos. Si usted lo niega, no seré yo quien le diga que miente usted. ¿Cómo va a mentir usted? Seguramente no tendrá toda la información. Pero ya le digo que ustedes también adulan y cómo lo adulan. Y entonces usted, en un momento dado, en un arranque, en mi opinión, de soberbia, que quizá debería usted controlar, dice que me va a dar una clase de derecho. Yo estoy encantado de aprender derecho, nunca se sabe lo suficiente y yo seguro que necesito mayor formación en el ámbito de mi especialidad. Pero fíjese, me hace usted una clase de derecho de cuáles son los motivos por los cuales hay que cesar al fiscal general del Estado y me refiere usted mismo el artículo 42 del Estatuto Orgánico, que dice que la incapacidad es ser condenado. Bueno. Yo creo que no se habrá... Señor Sánchez, no puede intervenir al ministro en su intervención. Como bien sabe, se lo recuerdo también, no pueden intervenir ninguno de ustedes durante la intervención del ministro, ni después, porque no va a haber ningún otro turno. Continúe. Muchas gracias, presidenta. En la oratoria hay una figura bien conocida que son las preguntas retóricas, que no significa que yo le interpele, pero permítame que le pregunte que cuando usted se refiere al artículo 42 del Estatuto Orgánico y dice que la incapacidad viene derivada de la condena, pues oiga, ¿dónde está la condena en este caso? Y es más, y ya que usted no solo incumple las instrucciones de la presidenta de manera flagrante en este momento, pero ya que usted pretende darme una clase de derecho, pues ¿me puede usted explicar la presunción de inocencia? ¿O a una persona con una mera investigación ya debe condenársele y debe perder todos los cargos que tenga en el ámbito público? Esa es su opinión. Señor Sánchez, por favor, se lo he recordado varias veces a lo largo de esta comparecencia. No puede usted interrumpir al señor ministro en su intervención. Señor Sánchez es un diputado impulsivo y no puede parar de hacer comentarios y apostillas a lo que le digo. Ya continúa usted con su clase de derecho. Y entonces, para justificar que se pueda detener e incluso condenar a imanes que, en su opinión, hacen apología del yihadismo, me ha mencionado una sentencia del Tribunal Supremo de una condena a una persona en redes sociales. Entonces, ¿cómo podríamos definir su clase de derecho? ¿Esto qué es? ¿Una condena por analogía? ¿A todos los que más o menos piensen lo mismo hay que condenarles e ingresarles en prisión? Imagínese que yo utilizara su tono y que yo en este momento le dijera, señor Sánchez, en materia de derecho es usted un ignorante. Pero no lo hago. Yo creo que usted hace una intervención crítica conmigo, yo le respondo, utilizo argumentos, pongo de manifiesto sus innumerables contradicciones y faltas de conocimiento sobre el derecho positivo, y aquí quedamos, porque usted utiliza sus argumentos y yo utilizo los míos. Pero nada más lejos de mi intención que llamarle yo a usted ignorante. Nada más lejos, nada más lejos. Señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Le ruego que no se marche, que todavía tengo para usted. Le ruego Señor que no Sánchez, se marche. le llamo al orden. Se lo he advertido varias veces y es mi primera llamada al orden para que no vuelva a interrumpir. ¿No le gustan al señor Sánchez los datos de crecimiento económico de España? ¿No le gustan? ¿No le gusta que estemos multiplicando por 4 la media de la Unión Europea en crecimiento económico? ¿No le gusta que multipliquemos por 2 la media de la OCDE? Y, por cierto, el nivel pre-COVID de crecimiento y de PIB en España se alcanzó hace ya 2 años. Ese argumento lo utilizaron ustedes, pero es muy viejuno.
nada más lejos de mi intención que llamarle yo a usted viejuno, pero ese argumento es muy viejuno, es de hace 2 o 3 años, cuando ustedes decían que no habíamos llegado al nivel previo a la pandemia. Eso ya se superó. Coja usted los datos que quiera, al azar, del Banco de España, de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del propio Gobierno, del Centro de Estudios del BBVA, los que usted quiera, y me dice en cuál todavía no se ha recuperado y en cuál no está teniendo España un crecimiento económico que es admirado fuera de nuestro país. Admirado. Menos gracia me hace, por no decir ninguna, la referencia que ha hecho usted a la ley de memoria, a los miles de muertos que usted atribuye durante la Segunda República a 2 partidos democráticos como el Partido Socialista y el Partido Comunista. Mire, ustedes tienen un problema, y es que son ustedes, por acción o por omisión, defensores de la dictadura franquista. Así de claro se lo digo. Bien sencillo. Veo por su rostro que no se siente incómodo con esto que le digo. Ustedes, como grupo parlamentario, como partido político Vox, ¿defienden ustedes la dictadura? Así de simple. Y por tanto, el otro día su compañero hizo una apología directa, expresa, explícita de la dictadura en el Pleno. La escuchamos todos los que estábamos ahí presentes. Y hoy la ha hecho usted. Bueno, pues allá ustedes. Desde luego, a mí no me va a encontrar nunca defendiendo ninguna dictadura de ningún color. Pero ustedes, hombre, son ustedes los que acuñaron esa frase de que somos el peor gobierno de los últimos 80 años. Bien, pues si dice usted que es verdad, en esos 80 años hubo dictadores, criminales. Porque al dictador se le dice muchas veces criminal, pero también era un ladrón. Las 2 cosas, criminal y ladrón. Eso era el dictador. Y que ustedes le defiendan, pues sinceramente en la España de 2024 me apena. Habla. Señor Sánchez, le llamo al orden por segunda vez y como usted sabe, le advierto que una tercera vez significa que le tendría que pedir que abandonara la sala. Vamos a intentar evitarlo. Termino ya con usted, señor Sánchez. En respuesta a su intervención, ha hecho usted una intervención sobre Cuba verdaderamente deslavazada, que nada tiene que ver con la estrategia nacional. Me ha llamado la atención, fíjese, lo que dice y lo que no ha dicho. Ni una palabra para contradecir lo que yo en mi intervención le he dicho a usted sobre los bulos del entorno de Vox y de Vox relativos a la Dana de Valencia. Bulos, desinformación, mentiras verdaderamente lamentables en un momento de angustia y de sufrimiento para mucha gente en la Comunidad Valenciana. Y termino ya, porque que usted no diga ni una palabra, entiendo que acepta lo que yo le digo. Y por último, pues cuando usted ya había terminado su intervención, ha pedido 1 minuto más y la presidenta no se lo ha concedido. Y quiero felicitar a la presidenta porque 1 minuto más suyo se nos hace muy largo. Gracias, señora presidenta, por tanto, por no conceder ese minuto de verdadero suplicio de los aquí presentes. ¿Por qué no? Será historia de nuestra democracia, ¿no? Cómo intentar conseguir la investidura de un presidente del Partido Popular y qué cosas se ofrecieron. Ahí realmente creo que algunos medios de comunicación aquí presentes pues tienen ahí una tarea para esclarecer esto. Como he hecho antes, respondiendo uno por uno a las intervenciones de todos ustedes por el mismo orden en el que se han producido y por tanto empiezo por el señor Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Me acusa usted con mucha vehemencia de mentir. No sé muy bien qué he dicho en la primera intervención, pero ahora lo he comprobado con la documentación. Yo me he referido a las páginas 23 y 54 del Informe Anual de Seguridad Nacional del año 2023. Y usted se ha referido a otro documento. Bien, queda claro, para esto sirve el debate, queda claro que yo me refería a un documento, usted a otro, pero hombre, de ahí ha mentido, ¿no? Yo creo que estamos clarificando que yo me refería a un documento y usted a otro. ¿A usted le gusta más ese? Magnífico, es un magnífico documento en el que, por cierto, yo colaboré mucho para redactarlo. Me alegra que también sea usted tan fan de ese documento, pero yo me refería a otro. Habla de que hay en ese documento, que con tanta insistencia blande, pues que no se hace referencia a ETA. Le vuelvo a repetir lo que hacía en mi primera intervención. ETA, afortunadamente, desde el año 2011 dejó de cometer actividad terrorista y desde el año 2018 hizo público
un comunicado donde se autodisolvió. Es decir, que en el año 2024 no haya una referencia en la Estrategia de Seguridad Nacional de España de una banda terrorista que hace 13 años que no actúa como tal y que hace 6 que se disolvió. Bueno, igual usted prefiere que se hable mucho de ETA, pero no parece que sea una amenaza para nuestro país en este momento. No parece que sea una amenaza. Si no me hace falta acusarle a usted de mentiroso ni de nada. Simplemente le digo las cosas con toda la claridad que soy capaz. No parece que sea un déficit muy grave de un documento no referirse a una banda terrorista que ya no existe, afortunadamente. ¿Cuántos años, en su opinión, deben transcurrir para seguir citando a ETA? Si hay una ley de víctimas, por cierto, la última ley del gobierno Zapatero, hay una ley específica para las víctimas de ETA y del terrorismo etarra. Pero nada tiene que ver con una estrategia de seguridad nacional. Segundo tema que usted plantea. Dice que ciertamente, lo que yo le mencionaba al principio, que los 2 pactos antiterroristas, el gobierno en ese momento era del Partido Popular, el Partido Socialista era oposición, se llegó a un acuerdo en el año 2000 y año 2015. Me decía, ¿qué haría usted en el año 2000? Pues tenía 25 años. Pues empezaba a ejercer la abogacía. Era joven. Pero el caso es que usted me dice, bueno, es que los gobiernos son los que tienen la obligación de intentar pactos y me reprocha que no hayamos conseguido acuerdos. Pues mire, fíjese, me lo dice a mí, que soy el que negocio habitualmente con el Partido Popular y con otras fuerzas políticas, y que le quiero decir que desde que soy ministro, año 2021, en el año 2022 llegamos a un gran acuerdo con el Partido Popular que sirvió para renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Año 2022. En el año 2023 llegamos a un gran acuerdo, Partido Socialista y Partido Popular, para reformar la Constitución, artículo 49, la primera reforma social de nuestra Carta Magna. Y año 2024 llegamos a un gran acuerdo también para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted quién cree que hizo más por llegar a estos acuerdos? ¿El Gobierno o el Partido Popular? Yo reconozco la participación del Partido Popular en estos 3 acuerdos. Los 3 necesitaban mayorías cualificadas, según nuestra Constitución, y se consiguieron. Pero, en concreto, si nos referimos al del Consejo General del Poder Judicial, 5 años y medio de retraso. ¿Usted cree que ese retraso es imputable al Gobierno o al Partido Socialista? Claramente no. Yo le podría decir a usted, me está usted mintiendo. Si es que, señor Hernando, si es que toda España sabía que estaban ustedes bloqueando el Consejo General del Poder Judicial. Toda España. O sea, es que no había debate, ni los tertulianos más de derechas defendían lo que estaba haciendo el Partido Popular. Y fíjese, pelillos a la mar, hubo un acuerdo, está renovado el Consejo, primera vez en la historia que una mujer preside el Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo. Bien, esa es la situación, que tenemos hoy un país con los 3 poderes del Estado normalizados. Y créame, que me lo diga a mí, que no hago el esfuerzo por llegar a acuerdos, a mí, si no hago otra cosa que intentar llegar a acuerdos con ustedes en diferentes materias, igual que con otros grupos parlamentarios, porque este Parlamento es un Parlamento muy plural, que es el que han votado los españoles. Y los españoles lo que quieren cuando votan un Congreso no es que les contemos nuestras penas, los ministros y los dirigentes políticos. Lo que quieren es que gestionemos la pluralidad del Parlamento. Y yo, en la medida de mis posibilidades, lo hago. Con ustedes, con el Partido Popular y con todas las fuerzas políticas que tienen a bien hablar con el Gobierno, que son todas, excepto la ultraderecha, que no tiene a bien sentarse con el Gobierno de España. Ustedes no se sientan con el Gobierno de España. De España. Dicho esto, continúo con usted. Habla de una declaración mía respecto a un presunto ya no, un delincuente confeso, ¿no? Ha tenido gran difusión mi declaración definiéndole como el agente de la tía, lo cual, dice mucho de esa declaración. Fíjese, esto está definido legalmente. ¿Usted sabe lo que es colaborar con la justicia? La colaboración efectiva, que así se llama, con la justicia, es no ensuciar el nombre de personas honradas. No. Es aportar pruebas de lo que se dice. Es para que haga usted memoria lo que hizo el señor Bárcenas o lo que hizo José Luis Peñas destapando toda la trama Gürtel.
y el señor Bárcenas destapando la caja B del Partido Popular. Eso es colaborar con la justicia, porque es aportar pruebas documentales a un relato de hechos. Pero ensuciar nombres sin ninguna prueba, mire, esto ni es colaborar con la justicia ni merece calificativos demasiado bondadosos por parte de nadie. Me hace usted referencia también a que, bueno, pues este señor tenía relaciones. ¿A usted le parece que agentes de élite de los servicios de inteligencia de cualquier país se van de montería, se hacen fotos para salir en las portadas de los periódicos y, por tanto, perder ese carácter anónimo imprescindible para cualquier agente del servicio de inteligencia? No parece muy verosímil. No parece muy verosímil. Me parece que los agentes de los servicios de inteligencia, al menos los buenos, los de élite, pues intentan como requisito fundamental de su labor la discreción. Cuando uno se va de monterías y salen fotos y se publican en los periódicos, no parece que vaya a poder ser un agente de los servicios de inteligencia muy operativo en el futuro. No parece que vaya a ser muy operativo. Y luego también habla usted que, oiga, que cómo le digo que no hay una trama rusa, que los tribunales no han probado nada, pero es que el gobierno miró para otro lado. Pero si en 2017 el gobierno eran ustedes, era el Partido Popular, eran ustedes. En el 2017, en el 2024, en el 2023 se podrá hablar, se podrá ver, se podrá comprobar, pero los procedimientos judiciales derivan de unos hechos del año 2017 que a ustedes todavía les quedaba más de un año en el gobierno. Miraron ustedes para otro lado, se iniciaron procedimientos judiciales, se han archivado. ¿Vamos a ser usted y yo más que...? Señor Hernando, le recuerdo que no puede interrumpir al ministro. Le pregunto y le provoco al señor Hernando, claro. Son preguntas retóricas, señor Hernando, son preguntas retóricas. Comprenda que Almería nos une mucho más que cualquier otra circunstancia. No tenga usted ninguna duda. Bueno, le decía ¿cómo vamos a ser usted y yo más que los tribunales de este país, que tienen todos los medios a su alcance para investigar hechos? Si los tribunales de este país han concluido que no existe ninguna trauma, ni nada que se le parezca, pues usted podrá tener una opinión. Pero lo cierto y verdad es que en el año 17 el gobierno era del Partido Popular. Estoy convencido que colaboraron con la justicia en esta materia, igual que nosotros colaboramos en aquello que se nos solicita.